todos tus hijos en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Muy buenas tardes, hermanos que nos ven y escuchan a través de esta plataforma virtual Legión de María Chinandega. Bienvenidos una vez más a su programa En Unión con María. Este sábado, como todos, abordaremos un tema muy importante y poco conocido por algunos católicos, Nuestra Señora de los Ángeles y el Perdón de Asís. Para ello tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Lester Loaiziga de la Juventud Franciscana en Chinandega. Bienvenido, Lester, gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de conocer un poco más sobre nuestro invitado, encomendaremos nuestro programa con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor Jesús. Buenas tardes, Madre Santísima.
Gracias primeramente por el don de la vida, por permitirnos realizar un sábado más este programa. Gracias por cada una de las personas que contribuyen para que se lleve a cabo, por cada una de las personas que lo comparten y lo ven. Gracias por cada una de las bendiciones que derramas en nuestras familias. Gracias por cada una de las pruebas que nos das, porque por ellas nos podemos fortalecer más. Ayúdanos a aumentar nuestra fe día con día, a confiar más en ti y confiar más en tu Madre. Te pedimos que este programa sea de mucha ayuda para cada una de las personas que nos están viendo, que de lo que hablemos les quede en su corazón y les sirva para su vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, quisiera que nos hablaras un poco de tu vida. ¿Qué implica seguir a San Francisco de Asís? ¿Cuánto tiempo llevas en la juventud franciscana? Háblanos un poco de ti. Bueno, Olga, muchísimas gracias y a toda la Legión de María que cordialmente nos hizo esta invitación. Realmente estamos muy agradecidos en nombre de la Juventud Franciscana, o como nosotros le decimos, JUFRA, en nombre de la OFS Chinandega, de los frailes, la Clarisa, toda la familia agradecidos porque nos invitaron y porque estamos aquí con nuestros amigos, los santos, San Francisco, Santa Clara, San Antonio. Sé que Jesús y María están felices porque vamos a hablar y vamos a hablar de ellos, y qué felicidad hablar de ellos. Bueno, mi nombre es, como ya Olga decía, mi nombre es Lester Antonio Loaiza Galara. Soy parte de la Juventud Franciscana de Chinandega. Yo entré, recuerdo, en noviembre del 2016. Ya son casi 4 años dentro de esta fraternidad. Pero realmente ha cambiado mi vida definitivamente. El encuentro con el Señor, el encuentro con la vida de Francisco, con la vida de San Antonio, Santa Clara, el Padre Pío, de la familia franciscana, ha sido un cambio tremendo en mi vida. Y hablar de que tantas maravillas hace el Señor en los hombres, en la historia, es asombroso. ¿Qué implicaría, pregunta, seguir a San Francisco de Asís? Algo que es propio del carisma franciscano es que nosotros en la mitad o además de nuestro pecado, de nuestra miseria, tratamos de vivir el Evangelio, porque la vida de San Francisco y la de todos los santos y santas franciscanas es vivir el Evangelio. Los hermanos de la Orden Franciscana Seglar nos dicen de la vida del Evangelio y del Evangelio de la vida, y vivir el Evangelio. Prácticamente eso sería. Seguir a Francisco es seguir a Cristo, que no hay diferencia. Eso es lo que quería hacer Francisco. Seguirlo en la más extrema pobreza, seguirlo en el amor, que gritaba, el amor no es amado. Y entonces vivirlo en pobreza, en obediencia. Nosotros como JUFRA hacemos 3 compromisos: obediencia, servicio y fraternidad. Y pues en eso, en la minoridad, en la vida evangélica, tratarlo de llevar nosotros desde nuestra realidad como jóvenes. Y pues eso sería, en simple palabra, porque hablar del seguimiento de Francisco es vivirlo. Definitivamente es tratar de vivirlo, porque decirlo es una cosa, y ahora pues vivirlo, pues ya veremos. Bien, antes de iniciar con las preguntas, les quiero recordar, hermanos, que nos pueden dejar cada una de sus intenciones para anexarlas a nuestra oración final. Asimismo, pueden en los comentarios escribir cada una de las dudas que les surjan a lo largo del programa. Para iniciar, sabemos que mañana, 2 de agosto, se celebra a Nuestra Señora de los Ángeles. Esta festividad se remonta al tiempo en el que una mujer, el 2 de agosto de 1635, se le apareció la Virgen cargando en sus brazos a Jesús en Costa Rica. Pero ¿de dónde surge esta advocación? ¿Por qué recibe el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles? Bueno, cuando estábamos preparándonos para el tema,
para hablar de esto, yo realmente me puse a pensar, ¿y de dónde habrá venido María, reina de los ángeles? Que muchas veces nosotros lo repetimos en las letanías del rosario. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Y entonces hay algo que me explicaron, que sería bueno aclarar, que la advocación de Santa María de los Ángeles y la de Costa Rica no son la misma, porque lo que estamos viendo en la imagen, esta imagen nosotros la tenemos también en nuestro templo de San Antonio. Esta es Santa María de los Ángeles. Y en el caso de la de Costa Rica, ella es lo que, como ustedes dijeron, pues en la historia cuenta de que una mujer, siempre el Señor escoge a los más sencillos. Y entonces esta mujer encuentra este pedacito de piedra en forma de María, a una mujer cargando a un bebé, y ella, la Virgen. Entonces los costarricenses tomaron esto porque la halló un 2 de agosto, y los franciscanos, con su devoción a Santa María de los Ángeles, ya se celebraba desde antes Santa María de los Ángeles, pero la aparición a ser el 2 de agosto, los costarricenses toman esto como propio. Sin embargo, no es la misma advocación. Cayó el mismo día, pero si vemos a la que está en imagen y la de Costa Rica, no es la misma. La Virgen, decimos nosotros, es reina de todo lo creado, cielo y tierra, ¿verdad? Entonces, ella es santa, la más pura, entonces es la madre del rey, decimos, es la madre del rey. Por tanto, ella es una reina de todo lo creado, cielo y tierra. Los ángeles están siempre también sirviendo, como están sirviendo a Dios, también están sirviendo a María. Entonces, también los ángeles han sido parte de la vida de la Virgen, ¿no? Vemos en el caso de la Anunciación, el ángel Gabriel anuncia, a San José se le aparece el ángel para que despose a María y no tenga dudas de ella. En el caso de Belén, los ángeles van mostrando el camino a los Reyes Magos y están sirviéndole. Yo me imagino, pongámonos a pensar en un momento, en María siendo asunta al cielo por los ángeles. Entonces los ángeles han estado siempre a la par de María, acompañando a María, o como leemos por ahí, custodiando a la Virgen. Entonces creo que esta advocación viene más allá de como la Virgen de Fátima, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Ella apareció en Fátima, por tanto su nombre toma Virgen de Fátima. A diferencia de Santa María de los Ángeles, que ella pues ya se le es un tributo que le digamos. Ella es reina de todo lo creado, por tanto también es reina de los ángeles. Por hablar un poquito. Tengo entendido de que ella es la patrona de los franciscanos. ¿Desde cuándo inició a ser patrona de ustedes? Yo me imagino en los tiempos de San Francisco. Nosotros tenemos algo que se llaman las florecías. Es un libro donde se recapitulan varias vivencias de San Francisco y de sus hermanos frailes. Y en este escrito se ve cómo, y las oraciones mismas escritas por nuestro seráfico padre, cómo van dándole tanto amor a la Virgen. Es que no se puede hablar de Jesús sino hablar de María. Creo que es algo que la Legión tiene muy claro. Entonces, nosotros también como franciscanos, y creo que como Iglesia Universal, no podemos hablar de Jesús sin hablar de María. San Francisco siempre tuvo un gran amor a la Virgen. Le salve Señora, y le decía cómo le describía a ella la madre de su Señor, porque él quería ser caballero de Jesús. Entonces, imaginemos a María, su reina, la madre de su maestro, de su amor. ¿Con qué honores, con qué atributos, con qué adjetivos podría describir? A veces me imagino yo a San Francisco que quedaba sin palabras de hablar de la Virgen. Entonces, parte de esta, a los voy a adelantar un poquito, San Francisco, ante este crucifijo, a ver si se puede ver, pues es el crucifijo de San Damián. San Francisco, cuando empieza su conversión y su vida evangélica, él encuentra este crucifijo en una ermita, la ermita de San Damián destruida. Y este crucifijo le habla a San Francisco y le dice: Francisco,
ve y repara mi iglesia que acecha ruina. Y él entiende en ese momento que es la iglesia material y él comienza a reconstruirla, ¿verdad? En este proceso tarda su tiempo y pues Francisco era mucho de irse a los bosques, según muchos de sus biógrafos. Y entonces, ¿por qué? Porque encuentra toda una conexión en las naturalezas, en los animales, de cómo contemplar al Señor a través de sus criaturas. Entonces se va al bosque, yo me lo imagino así, y encuentra una capillita abandonada, una pequeña porción de tierra, y encuentra una capilla dedicada a la Madre del Señor. Muchas veces en muchos de los relatos, muchas de las historias dicen que esta capillita que también construyó Francisco y es muy significativa para la historia franciscana, dicen que se escuchaban los ángeles cantar en esta capilla. Entonces por ahí, por el mismo perdón de Asís, por el amor, San Francisco le encomienda y la pone como patrona de la orden. Entonces imaginémonos, de hecho más adelante decimos cuando Jesús dice ¿cuándo? Entonces Francisco le dice, cuando tú quieras, ¿cómo voy a decidir yo? Y Jesús le dice un 2 de agosto entonces. Y ya se celebraba Santa María de los Ángeles como reina de los ángeles. Entonces esta pequeña porciúncula, que significa pedacito de tierra o pedazo de tierra o porción de tierra, ya San Francisco se la va a del Señor. Y en esta pequeña también porciúncula, en esta pequeña capilla, él también funda su orden de los hermanos menores. Como estamos viendo en la fotografía, esa es la porciúncula o la capilla de Santa María de los Ángeles. Es bien chiquitita, pero yo me imagino, hay hermanos que han tenido la gracia de poder ir y que nosotros vemos en videos y verlo, nos entra un amor, porque pensar que allí estuvo Jesús y María y los ángeles adorándolo es asombroso. En esa pequeña porción también se realizaron capítulos, se fundó la orden de los hermanos menores, la orden de las damas pobres, porque Santa Clara se fue ahí un domingo de Ramos y ahí se consagró al Señor. Y ahí mismo, cerca de la porciúncula, murió San Francisco. Entonces podríamos decir que por amor a este pedacito de tierra que el Señor misericordioso le regaló a San Francisco, es que él pone como a Santa María de los Ángeles patrona de nuestra orden. Bien, ¿nos podría explicar por qué es que esta basílica es dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles? Bien, como él estaba diciendo un poquito, y como dije, me había adelantado, ya se escuchaban, ciertos relatos dicen que ya se escuchaban ángeles cantando así. Y entonces hay otros que dicen de que esta pequeña capilla era de los benedictinos, si no me equivoco. Entonces ellos se les regalaron a San Francisco, digamos, la orden, porque los tres, junto con San Francisco, vinieron a reconstruirla. Entonces él, me imagino yo, por el amor que tenía a la Virgen, vino y le regaló esto. También en las visiones de lo que vamos a hablar más adelante, el perdón de Asís, él mira a Jesús y a María y una legión de ángeles. Entonces me imagino que por ahí también se le atribuye a esta pequeña capilla como capilla Santa María de los Ángeles. Bien, ahora pasándonos a la otra parte de nuestro tema. ¿Qué es el perdón de Asís? ¿Cuál es su contexto histórico? Bien, miremos nosotros el contexto histórico, es hablar de la iglesia en aquellos tiempos, en los tiempos de Francisco, en los tiempos de Santo Domingo, donde la iglesia no estaba en sus mejores días, ¿no? Las indulgencias se vendían, había muchas cosas, había mucho. Pero ¿qué hizo el Señor? Trajo a dos grandes reformadores, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. También las dos grandes órdenes, la orden de los predicadores y la orden de frailes menores, con todas sus otras ramas, ¿verdad? Entonces, Francisco en su contexto, él quería reformar la iglesia,
pero no como se hizo después, que hubo una segmentación, una división. San Francisco sabía, y creo que por gracia de Dios lo iluminó, que el cambio venía desde dentro, desde sí. Entonces crea la orden. Ya San Francisco, cuando viene el perdón de Asís, como de Asís es un perdón. Estaba escuchando un día, perdón es un don muy grande, en superlativo. Entonces, ¿qué pasa? En las florecillas y en los relatos, sale de que, en una parte sale de que, digamos, San Francisco estaba orando en su celda. Y dice que él tuvo una tentación y él salió corriendo de su celda a tirarse a un rosal, por decirles así, o a una rama. Y después, con todas las carnes vivas, él escucha cerca de Santa María de los Ángeles unas voces de ángeles. Imagino las visiones de San Francisco, las pláticas con Jesús eran continuas. Entonces él ya podría, digamos, diferenciar. Y él miraba una luz. Entonces él llega y mira a Jesús y a María. O sea, yo me imagino el susto de San Francisco. Y lo primero que hace es reverenciarlo, adorarlos. Aquí me gusta en la parte de las florecillas que dice que lo primero que hizo fue, como en la imagen, postrarse ante Jesús. Y entonces él, se lo voy a leer para que sea como un poquito más explícito. Dice, San Francisco continuó postrado, dice, y como fuera de sí, pero se levantó al fin y contestó al Señor de este modo. Porque esta parte dice, entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Francisco que se había postrado en el suelo, rindiendo acatamiento a Cristo y a su Hijo. Hijo mío, pídeme cuanto quieras para bien de los hombres, que honran y reverencian al Omnipotente, pues te envié para que ilumines a las gentes y contribuyas a la restauración de la iglesia militante. Entonces San Francisco continuaba postrado y como fuera de sí, pero se levantó y contestó al Señor de este modo. Y este es el gran regalo. Padre mío santísimo, yo, mísero pecador, te suplico que concedas perdón e indulgencia a todos y a cada uno de los que entren en esta iglesia por los pecados que hubiesen confesado al sacerdote y éste les hubiera absuelto e impuesto penitencia. Y suplico asimismo a la bendita Virgen María, nuestra Madre y abogada del género humano, que interceda por mí para alcanzar de vuestra clementísima majestad esa gracia. Y la misma Reina del Cielo, apoyando los ruegos de su siervo San Francisco, comenzó en el acto a suplicar a su hijo con estas palabras. Este es un relato que está en la florecilla. No sé si en imagen se ve cómo la Virgen está señalando a San Francisco, como diciéndole a su hijo, mira, hijo, como concedámosle. Entonces, y sigue pues el relato. Otra historia dice que San Francisco estaba ya dentro de la capilla, ¿verdad? Él estaba frente al altar rezando, lleno de éxtasis y en contemplación. Y se le aparece Jesús y María. Y viene siempre lo mismo. El Señor le pregunta, ¿qué quieres, hijo mío? El Señor sabía, yo me pongo a pensar y el Señor, digo, él ya sabía lo que Francisco le podía pedir, ¿no? Porque él sabía todo. Entonces, ya en el plan del Señor, de su misericordia, venía o había puesto en el corazón de Francisco esto, de dar esa indulgencia, de mostrar su misericordia. Y muestra un claro ejemplo de la intercesión de María para el género humano. Entonces, ya después Francisco, una vez, dice que después que se fueron, él al día siguiente va donde el Papa. En este caso era en 1216, en el contexto, 1216 apareció y fue la primera vez del perdón de Asís, ya estamos a 804 años, si no me equivoco. Y entonces estaba Honorio III, y era un hombre sencillo, ese era el Papa de esos tiempos, y Francisco le va a pedir esta indulgencia. Y entonces hay una parte muy hermosa donde le dice, ¿por cuánto tiempo quiere esta indulgencia? Y San Francisco le dice, no quiero tiempo, quiero almas. O sea, que qué majestuoso. Y una vez que San Francisco pues le concede la indulgencia, porque fue un poquito difícil, y ya le dicen, pues,
Luego, le dice, ¿y no vas a esperar el diploma, el certificado? Y él le dice que no, que su único diploma y certificado es la Virgen, su notario es Cristo y los ángeles son sus testigos. Entonces es asombroso el amor de San Francisco. Digamos, este puede ser la historia, la relación, el contexto histórico, lo que celebramos. Celebramos, creo yo, la misericordia del Señor, gracias a nuestro siervo San Francisco, gracias a este santo que nos vino a dejar muchas enseñanzas en la iglesia. Para entender mejor todo esto, ¿nos podría explicar brevemente qué es una indulgencia? Bien, para explicar un poquito nos vamos a ir, digamos, al catecismo de la Iglesia Católica. Es un numeral 1471, 1472, donde empieza a hablar, digamos, de lo que son las indulgencias. Textualmente dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y los santos. Cuando yo estaba entrando y me explicaron esto del perdón de así, dije, ¿cuánto tiempo he perdido? Entonces, una indulgencia es, digamos, ¿cómo explicarlo? Cuando uno peca, porque después se habla de la pena de los pecados en el catecismo y otras definiciones de la indulgencia, dice que el pecado en sí, no porque Dios sea vengativo, no, eso no, sino porque el pecado mismo en su naturaleza tiene una culpa, una consecuencia. Es algo que trae el pecado mismo por su naturaleza. Entonces, lo que hace esta indulgencia, ya que sea que la ofrezcas por ti misma, por ti mismo, o por un difunto, pero no por ninguna persona viva, puede ser por un difunto o por vos mismo, se te van borrando estas culpas. Normalmente nosotros para eso hacemos las obras de caridad, las oraciones, las penitencias, para que estas culpas disminuyan, pues pasemos menos tiempo en el purgatorio, si es que pues, logramos ir al cielo. Entonces esto es, en pocas palabras, lo que es una indulgencia. Puede ser parcial o en este caso plenaria, como es la que vamos a vivir nosotros. Desde ahorita ya podemos ganar la indulgencia plenaria. ¿Cómo haríamos o qué se necesita hacer, por dónde, para recibir esta indulgencia plenaria de la porciúncula? ¿Hay ciertos requisitos para recibirla? Claro que sí. Digamos, al igual que todas las indulgencias, los requisitos, confesarse, la comunión sacramental, el rechazo al pecado, la visita a un templo franciscano. Nosotros en Chinandega tenemos la gracia que tenemos San Antonio, entonces tenemos esa dicha. En otras partes, otros documentos, otros sitios dicen que puede ser en un templo parroquial, en una catedral, en una basílica, pero pues, nosotros lo hacemos en el templo franciscano, San Antonio, y rezar por las intenciones del sumo pontífice y darle el rechazo al pecado. Entonces, las repito de manera puntual. Comunión y confesión sacramental. Rezar por las intenciones del sumo pontífice y visitar un templo franciscano. Y el rechazo al pecado. El 4 de agosto de 2016, el Papa Francisco visitó la Basílica a Santa María de los Ángeles. En esta visita él dijo, el perdón que se le otorgó a San Francisco de Asís es el canal de la porciúncula que continúa generando paraíso después de 8 siglos. ¿Qué debe significar para nosotros como cristianos esta indulgencia en la actualidad? Creo que hablar de esto es asombroso. O sea, es difícil que el corazón no se conmueva porque las puertas del paraíso
San Francisco dijo, hermanos, quiero llevarlos a todos al paraíso. Y a hablar de todo esto hasta como que se le pone la piel chinita a uno de este amor de Jesús, de cómo Francisco, este hombre humilde, viene a darnos este ejemplo de amor a Jesús, de amor a María, de amor a la iglesia. Entonces, ¿qué puede significar para nosotros? Amor, misericordia, Jesús. Entonces, yo creo que uno se queda sin palabras y el corazón se conmueve. Definitivamente que se conmueve a ver cómo el Señor nos da, cómo el Señor nos ama y cómo el Señor nos pide dejarnos amar por Él. Algo que me gustaría agregar, que estamos pasando el video, es que esa es la porcióncula. Y dentro de la porción, o sea, alrededor, se hizo toda una basílica, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Asís. Y algo que es particular en esta es que dicen que se puede ganar indulgencia cada vez, una vez al día. Es un hecho, es una vez al día. Pero si, digamos, viviésemos en Asís, podríamos ganar esta indulgencia si vamos a la porcióncula y hacemos las condiciones. Entonces, eso como un comentario, y pues si llegan a ir a Asís, pues las indulgencias para que la puedan ganar. Entonces, ¿qué puede significar? Alabanzas y glorias al Señor, ¿no? Pura misericordia. Eso es lo que podría decir yo. Al pensar en esto, el Señor se ha comportado demasiado bondadoso con el género humano, a pesar de que nosotros no le pagamos a como Él merece. Es asombroso. En esta basílica también nos comentaba un hermano que ahí fue donde murió San Francisco, cantándole a la hermana muerte, alabando a Dios. Entonces es asombroso. Muchos creo que los papas que han ido a la basílica, a la porcióncula, quedan maravillados. Yo me imagino entrando a esa pequeña basílica, lo que un humano puede sentir y saber que el Dios misericordioso, el Dios todopoderoso y omnipotente, concede la gracia y la misericordia. Creo que es asombroso. Sin palabras, en resumen. Me imagino que sí. Bueno, no sé si alguno de nuestros hermanos que nos están viendo tienen alguna pregunta, quieren aportar algo. Bien, estamos viendo este comentario. De hecho, se me había pasado, gracias a Luzmar por preguntar. Pues por esta cuestión de la pandemia, siempre se están tomando las medidas, ¿no? Pero el Señor, en su misericordia, pues nos va a permitir, siempre y cuando tomemos las medidas. San Antonio va a estar abierto en su parte lateral mañana. Va a haber 12 Eucaristías a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y cumplimos todas las condiciones, ¿no? Que es la indulgencia. Entonces, podemos ir, siempre y cuando tengamos siempre las disposiciones por amor y por caridad a los demás, pues cuidándonos, el alcohol, distancia social. San Antonio tenemos esa bendición que es bien amplia y bien grande, entonces podemos acomodarnos bien y sus mascarillas para que pues, mantengamos eso en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran aportar. Creo que no. Entonces vamos a ver, o quedaron muy claros o los enredé un poquito más. Queda una de dos. No creo. Creo que sí quedaron bastante claros. Bueno, para ir cerrando, hermano, quisiera que nos dieras un mensaje para todos aquellos jóvenes que se han entregado al servicio de Jesús, pero que de cierta manera se sienten desalentados o desanimados. Este momento ha sido bien difícil, creo, para la juventud en especial, porque nosotros como JUFRA teníamos tantos proyectos
Yo lo que podría decirles de mi experiencia es que nos dejemos amar por el Señor, definitivamente. Muchas veces queremos solo esos placeres o esos gozos espirituales, pero no, va más allá de eso. Dejarse amar por el Señor es tener la convicción de que a pesar de mi pecado, yo ya voy trabajando para que el Señor vaya trabajando en mí y que los demás puedan ver a Cristo en mí. Eso podría decir, déjense amar por el Señor, no se rindan. El Señor nos ha dejado una tarea bien grande a los jóvenes que están sirviendo en la iglesia. No crean que es que ustedes escogieron estar ahí. No, el Señor los llamó por nombre y apellido. Yo le dijo, Olga, no tenés que estar sirviendo junto a mi mamá, junto a la Virgen María. Entonces le dejamos una tarea muy fuerte. Y no estamos solos. En esta riqueza de la iglesia, el carisma, la Legión de María, la Jufra, los hermanos del Camino Neocatecumenal, los hermanos de las catequesis, infancia misionera, o sea, tanta riqueza, porque vivo cerca del Calvario, entonces conozco también, y conozco también muchas pastorales también juveniles. Entonces el Señor en la riqueza de nuestra iglesia nos va diciendo a nosotros los jóvenes, y como los papas nos han venido diciendo, no tengan miedo, dijo San Juan Pablo II, dejen a entrar a Cristo a las puertas de su corazón, que abramos de par en par las puertas al Señor Jesús. Frecuentemos los sacramentos. Eso es algo muy importante. Frecuentar los sacramentos es lo que, y la vida de la gracia, es lo que nos da la fuerza necesaria para continuar en nuestro servicio, porque estamos claros que no es fácil, pero con la mano de Jesús, de María y de los santos, pues si ellos nos unen en el servicio, pues que ellos nos ayuden. Y que ánimo. Gracias. Bueno, infinitas gracias, hermano, por habernos acompañado hoy en esta transmisión. Personalmente, fue un placer entrevistarte. Aprendí muchas personas que nos hayan visto, hayan aprendido también, haya quedado algo de lo que nos hablaste, de lo que nos platicaste con tanto entusiasmo y pasión. Así que estoy enteramente agradecida y pues nada más que decirte. Espero que algún otro día te animes a participar de nuevo. Estamos a la orden, agradeciéndole a Olga, a José Carlos, a todo el equipo, agradeciéndole mucho la oportunidad que nos dan a nosotros. Creo que el perdón de Asís, la indulgencia plenaria, es algo que necesitamos promoverla, necesitamos anunciar que las misericordias del Señor ya están aquí y tenemos tantas herramientas. Entonces también a ustedes les queda de tarea eso, a la Legión de María, todo anunciar esta gracia que el Señor nos está regalando todos los años, todos los 2 de agosto, agradeciéndoles mucho, créanme, estamos muy agradecidos, de todo corazón les digo muchísimas gracias. Y antes que se me olvide, yo sé que dicen a Jesús por María, pero también nosotros los franciscanos tenemos nuestro saludo, para que al final hagamos los 2 saludos. Nosotros decimos paz y bien, y entonces el otro hermano nos responde paz y bien, para que al final también hagamos los 2 saludos. Perfecto. Bueno, para ir finalizando, vamos a encomendarnos a finalizar con una oración a Nuestra Señora de los Ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Augusta, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, donde quiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardarnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por todos los que nos acompañaron. De nuevo, muchas gracias, Lester, por habernos Gracias. acompañado. Lo esperamos en el próximo programa, igualmente el sábado a las 4 de la tarde. A Jesús por María. A Jesús por María. Paz y bien. Paz y bien.